Hola de nuevo, ¿cómo están? Pues aquí pasamos al video de la lección 9 de vocabulario y gramática. Ok, entonces vamos a comenzar, nos vamos a ir al Lehrbuch, Seite 8, perdón, 89, Seite 89. Y la primera parte, pues ahí lo va a hacer cada quien. Esta es la parte de vocabulario apenas del Lehrbuch, esta la hace cada quien, pero aquí la vamos a ir guiando. Y nos dice el primer ejercicio, Sechsen. Tenemos el título de Unfall. Unfall es el accidente. Y nos dice la primera pregunta, Wie ist die richtige Reihenfolge? ¿Sí? Vamos a tratar de identificar cuál es el orden correcto. O sea, ¿qué pasó? Si primero va al doctor, si primero se cae, si primero anda en bicicleta, si primero... ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que pasó? Según ahí las imágenes. Entonces solamente le ponemos el número que corresponda a la imagen, a las imágenes que tenemos ahí, las 8 imágenes. Y después abajo, bueno, el B nos dice Ordnen Sie die Ausdrücke und erzählen Sie die Geschichte. Okay, entonces vamos ahí a poner las diferentes acciones que pasaron y vamos a tratar de hacer una pequeña historia con esas acciones. Okay, entonces tenemos Sichter anbrechen, que es quebrarse el brazo o romperse el brazo, que este es con B. Después tenemos der Aufnahmebogen. Okay, der Aufnahmebogen. Déjame ver, porque según yo es algo así como el formulario, pero no lo estoy encontrando. Hoy. Sí, como sí, la hoja de registro, el formulario de registro, la hoja de registro. Bien. Después tenemos Besuch bekommen, recibir visita. Después tenemos am Boden liegen, es estar en el suelo. ¿Sí? To lay in the ground, ¿sí? Lay como estar recostado en el suelo. Después tenemos der Gips. Der Gips es el yeso, ¿sí? Lo que ponemos cuando se rompe una extremidad o algo así, es el yeso. Después tenemos die Verletzung. Die Verletzung es la lastimadura, algo así, la herida. Es que no tiene que ser cortada, puede ser, por ejemplo, un brazo roto, es una herida. O sí, una palabra mejor, a ver. La lesión, muy bien, sí, la lesión también. Herida o lesión son Verletzung. Hinfallen es caer, ¿sí? Caerse. Krankenschwester es la enfermera. Das Krankenzimmer es el cuarto de hospital. Der Krankenwagen es la ambulancia. Der Notarzt es el médico de emergencia. ¿Sí? Como los primeros auxilios, algo así, pero este no es. Primeros auxilios ya suena como algo todavía más feo. Es simplemente el médico de emergencia.
Después tenemos die Notaufnahme, que es la sala de urgencias. Sí, la urgencias, sala de urgencias. De operación, pues es la operación. Der Rollstuhl es la silla de ruedas. Röntgen es la radiografía, los rayos X. Der Unfall es el accidente, que lo decíamos ahí en el título. Das Unglück es la desfortuna, ¿sí? La mala suerte. Después nos dice den Röntgenaufnahmen machen. Es hacer la radiografía, o sea, hacer los rayos X. Schmerzen haben, pues tener dolores, Stürzen es volcar, ¿sí? O derribar. ¿Sí? También similar a caerse, pero en este caso es con un poquito más de fuerza. Verbinden es unir. Sich verletzen, así como tenemos acá die Verletzung, este es lastimarse. Y por último, untersuchen es examinar o inspeccionar algo. En este caso, pues lo que hace el doctor, ¿no? Examinar o inspeccionar. Bien, entonces vamos a tratar de hacer una pequeña historia de lo que le pasó según el orden que hayamos puesto, ¿no? Pues, ¿qué le pasó ahí a ella? Y después tenemos acá abajo, nos dice in der Arztpraxis, en la práctica del doctor, o sea, ya en el consultorio, algo así. Lo que hace el doctor, sortieren Sie die Ausdrücke, ¿sí? Se clasifiquen las expresiones. Sie hören und ergänzen Sie. Ok, entonces ahí lo que tenemos que hacer es, de las diferentes palabras que tenemos abajo, las vamos a clasificar, cuáles son en el registro, bei der Anmeldung, en el check-in, y cuáles son en el Untersuchung, o sea, ya en la consulta. Entonces si tenemos ahí zum Hausarzt gehen, que viene siendo como el médico familiar, ¿sí? Ir al médico familiar, pues es más como como del registro, ¿no? Apenas estamos yendo hacia allá. Ok, entonces cada quien va a responder estas. Aquí tenemos diferentes tipos de médicos, si se fijan era la primera, o sea, esa que tenemos ahí, zum Hausarzt gehen, es aquí de la primera, solamente una parte. Augenarzt, Zahnarzt, Frauenarzt, pues son diferentes tipos de médicos. Hausarzt viene siendo, como les decía, como el médico familiar. Augenarzt es el de los ojos, o sea, el oculista. Zahnarzt es de los dientes, entonces dentista. Y Frauenarzt es el doctor de las mujeres, vendría siendo el ginecólogo. Okay. Después tenemos die Praxis, que es la práctica, o ya como la consulta. Okay. Después tenemos die Sprechstunde, es la hora de consulta o la hora de habla.
¿sí? Que viene siendo la hora de consulta, como la cita médica. Después tenemos Die Vertretung, que viene siendo el reemplazo, ¿sí? O la sustitución, ¿sí? Cuando ponemos ahí a alguien a que haga nuestro trabajo, porque no podemos, o sea, no estamos disponibles en ese momento. Ese es Die Vertretung, es alguien que nos suple en ese momento. Luego nos dice Die Versichertenkarte mitbringen, es traer la tarjeta o la carta de la aseguranza o de asegurado. ¿Okay? Después Die Versicherung, que ahí sí es la aseguranza. Después tenemos Die Krankenkasse. Krankenkasse es la aseguradora médica. ¿Sí? O sea, uno es el seguro y el otro es la aseguranza, o sea, la empresa que se encargó de asegurarte, no tu seguro, sino la empresa que tiene tu seguro. Después tenemos Krankenschein. Krankenschein es la cartilla o como lo que nos dan para que decimos que no podemos trabajar, que viene siendo la incapacidad, esa es la palabra, ¿sí? O sea, la tarjeta o la carta de incapacidad. Okay. Después Husten es la tos, ¿sí? Tos de la enfermedad, la tos. Después tenemos die Überweisung. Überweisung es la transferencia, ¿sí? De dinero. La Überweisung es la transferencia. Überweisen es transferir. Después tenemos der oder die Kranke, es el enfermo o la enferma. Pues krank o gesund sein, estar enfermo o estar saludable, en ese orden. Después die Wunde, si parece al inglés, wounds, que viene siendo la herida. Bluten es sangrar, ¿sí? Sangrar, de que esté saliendo sangre. Después nos dicen Husten, Erkältung, Schmerzen oder Fieber haben, tener tos, tener resfriado, tener dolores y tener fiebre, en ese orden. Okay. Después tenemos Blut abnehmen, es sacar sangre. Okay. Después tenemos ein Pflaster brauchen. Pflaster me suena como un band-aid, ¿sí? Sí, el curita, ¿sí? El curita, no sé si hay otro nombre. Los band-aids, ¿sí? Que nos tapan las heridas. Necesitar uno de esos, un curita. Ein Rezept schreiben, está muy sencillo, escribir una receta. Untersuchen es consultar. Pues eine Spritze bekommen es recibir una inyección. Okay. Die Medizin, pues es la medicina. Die Tropfen, se parece también un poco al inglés, son las gotas, drops. Okay. Tropfen son las gotas. Después die Tabletten nehmen, es tomar las tabletas. Después dreimal täglich, 3 veces al día, ¿sí? 3 veces por día. Die Salbe, die Creme anreiben, es untar el ungüento o la crema. Y por último tenemos die Praxisgebühr bezahlen. El Gebühr es como lo que cuesta, pero es la tarifa. Sí. La tarifa de la consulta, o sea, pagar la tarifa de la consulta, los honorarios del doctor. Bien, entonces ahí pues vamos a clasificarlas en cuáles son más rumbo al registro y cuáles son más directo en la consulta. Ok,
Y con eso nos pasamos a la parte de la gramática, que de hecho está muy sencilla la gramática de esta lección. Tenemos 3 temas muy pequeños o muy rápidos. Nuestro primer tema son los verbos con pronombres reflexivos. Si recordamos, estos ya los habíamos visto, pero los habíamos visto solamente con acusativo, ¿no? Que decíamos yo me baño, que era cuando el sujeto hace una acción sobre sí mismo, ¿sí? Yo me baño, yo me imagino, ¿sí? Cualquier cosa, o yo me compro algo que hago para mí mismo. Entonces normalmente pues ponemos los pronombres reflexivos. Existen también los pronombres reflexivos en dativo. Ahora, la única forma, ¿sí? La regla para los pronombres reflexivos en dativo es que van a ocurrir cuando ya tengamos un objeto en acusativo. ¿Sí? Si decimos yo me lavo, sí sería ich wasche mich. Pero si yo digo yo me lavo las manos, sería ich wasche mir die Hände. Similar al ejemplo que tenemos aquí, de hecho, estoy viendo que tenemos ich wasche mir die Haare. ¿Okay? En lugar de ich wasche mich, si yo me lavo, decimos yo me lavo el cabello. ¿Okay? O sea, solamente cuando ya tengamos un objeto en acusativo, el reflexivo va a estar en dativo. ¿Okay? Eso está así bien sencillo. De otra forma, siempre va a ser acusativo. O sea, lo normal es que usar un acusativo, pero si ya tenemos un objeto directo, pues el objeto reflexivo, ¿sí? Nuestro pronombre reflexivo pasa a dativo. Solamente en el único que se queda igual es en la tercera persona, tanto del singular como del plural, porque ya había cambiado al sig, ¿sí? No podemos tener ahí dos pronombres iguales, o sea, no se confunde con nada más. El sig solamente existe en el pronombre reflexivo, entonces no hay ninguna confusión. ¿Ok? Y los siguientes 2 temas están, a mi entender, todavía incluso más fáciles. Tenemos el verbo lassen. Lassen es como el verbo to let del inglés, L-E-T, to lassen, es dejar que alguien haga algo. Entonces aquí tenemos 2 ejemplos. Dice, mein Bruder lässt sein Bein verbinden. Entonces dice, mi hermano deja que le unan la pierna. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos el lassen con un verbo en infinitivo normal. Nosotros diríamos deja que algo. Y en alemán es solamente deja unir. ¿Sí? Mi hermano deja unir su pierna. ¿Ok? Lo dice en el de abajo. Der Arzt lässt meinen Bruder nach Hause gehen oder nicht nach Hause gehen. El doctor, perdón, el hermano deja ir a mi hermano a casa o no deja ir a mi hermano a casa. ¿Sí? Lo único que vamos a poner es el verbo lassen en su conjugación, que en este caso, como podemos ver ahí, es un verbo irregular. Ahora lo podemos identificar rápidamente. Teníamos el lassen con a en infinitivo. Y ahora en tercera persona tenemos e. Entonces pues simplemente lo irregular, como decimos, siempre se queda o comúnmente se queda en la segunda y en la tercera persona del singular. Entonces ya lo podemos conjugar, ¿no? Ich lasse, du lässt, er lässt, igual porque termina en s, entonces se queda igual. Wir lassen, ahí ya se comporta como regular, ihr lasst y sie lassen. ¿Okay? Entonces ahí les decía, es simplemente el verbo dejar, dejar que alguien haga algo. Y el último tema que nos dice Verb, brauchen oder nicht brauchen, plus su, plus infinitiv. ¿Okay? De hecho traduce también muy similar al inglés, la gramática se comporta muy similar al inglés. Porque el brauchen, como sabemos, es el verbo need, ¿sí? Necesitar, el verbo need. Termina traduciendo en significado o se puede utilizar como verbo modal. Y si lo utilizamos como verbo modal, terminaría siendo como el verbo must, ¿sí? El müssen.
Entonces ahí tenemos ich muss Tomaten einkaufen, que diríamos I must buy tomatoes. Y si lo utilizamos igual, el brauchen más otro verbo, ¿sí? No si decimos ich brauche Tomaten y hasta ahí, yo necesito tomates. Si decimos yo necesito comprar tomates, tenemos que agregar el su, porque al igual que en el inglés tendríamos que agregar el to. I need to buy tomatoes. ¿Okay? Es la única diferencia, se va a comportar igual que en inglés, la diferencia entre el must y el need to. ¿Okay? Si aquí utilizamos el brauchen, tenemos que poner el su más el infinitivo. Y como sabemos, el su, cuando tengamos un verbo trembar, que de hecho es este ejemplo, el su se va a poner entre el prefijo y el verbo en infinitivo. Si no tenemos un verbo trembar, simplemente se pone antes del verbo en infinitivo con espacio. ¿Sí? Su, espacio, verbo en infinitivo. Muy bien. Cualquier duda, ya sea que la escriban y me la digan al principio de la clase, o que me la manden ahí por WhatsApp, como mensaje, como audio, como imagen, como ustedes prefieran. Y pues yo hago lo posible por responder, por aclarar sus dudas. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos.